ponente, una persona pues también muy conocida por todos, el señor Víctor Guedes. Víctor Guedes es presidente del CERCE, Consultoría en Ética y Responsabilidad Social Empresarial, y vicepresidente del Club de Roma, capítulo de Venezuela. Asimismo es profesor de Maestría de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Barcelona, España, así como de la Universidad Metropolitana, y profesor en el Diplomado de Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Simón Bolívar. Es consultor académico en el área de Responsabilidad Social Empresarial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, e integrante como director externo del Comité de Responsabilidad Social de Comunicaciones Comerciales de Empresas Polar, así como miembro de la Junta Directiva de Fundación Bigot. Víctor Guedes nos va a dar hoy su charla llamada Los valores, código, sistema o cultura de la ética empresarial. Bienvenido, Víctor. Italo Calvino, en su conocido libro Las ciudades invisibles, desarrollaba una idea interesantísima, porque él decía, el infierno no es algo que será, sino que el infierno está dentro de nosotros mismos y en nuestro contexto. Y hay dos maneras de no sufrirlo. La primera manera es sencilla, porque es incorporándose a él para formar parte de él y hacer uso de todos sus recursos perversos. Mientras que hay otra manera, mucho más compleja y exigente, que es la de explorar pequeños espacios y oasis en donde no se exprese ese infierno y en donde nosotros podamos afianzarlo, repotenciarlo y darle la capacidad de resonancia. Y esta idea me ha parecido muy oportuna para arrancar nuestra conversación, precisamente porque la idea es convertir a las empresas en parte de aquello que no forma el infierno y desde donde tenemos que hacerle frente a ese infierno. Pero la gran pregunta sería, ¿cómo hacerlo? ¿Qué puede hacer la empresa para contribuir desde ese pequeño lugar que no es infierno a enfrentar ese macroterritorio infernal? Y vamos a comenzar con un planteamiento muy elemental y muy general, pero que es particularmente significativo. Mire, todo lo que nosotros creemos condiciona lo que nosotros pensamos. Todo lo que nosotros pensamos anticipa y ratifica lo que nosotros decimos. Todo lo que nosotros decimos influye en lo que sentimos. Y toda la secuencia de ese desenvolvimiento se traduce en nuestras decisiones. Todas nuestras decisiones generan una consecuencia. Ahora, hay distintos tipos de resultados, distintos tipos de consecuencias. Hay resultados que afectan a otra persona, con lo cual estamos involucrando el asunto ético. Pero hay resultados que involucran a la empresa, con lo cual estamos invocando a valores de naturaleza productiva. Pero hay resultados que afectan a la sociedad, con lo cual estamos convocando a valores de naturaleza cívica. Entonces, valores éticos, valores productivos y valores cívicos. ¿Qué ocurre cuando nosotros no estamos de acuerdo con esos resultados? Que tenemos que revisar todo y regresar en términos retrospectivos y vamos a llegar a que las creencias son el punto de origen y el punto de referencia para la evaluación de todos nuestros resultados. Entonces, aquí hay un primer enunciado fundamental. Las creencias que representan nuestros valores es lo que sirve de origen y de propósito de nuestros esfuerzos empresariales. Fundamental para nosotros tener conciencia del arranque con el cual podemos establecer toda esta conversación. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hacen generalmente las empresas cuando tienen que reevaluar su desenvolvimiento o cuando tienen simplemente que arrancar un emprendimiento? Generalmente se procede así. Uno lo primero que hace es buscar cuál es el andamiaje, cuál es la arquitectura organizacional en donde yo voy a colocar
a la gente para que administre sus esfuerzos en función de un resultado. Después busco cuáles son los recursos, es decir, los recursos de cualquier naturaleza, los recursos financieros, los recursos tecnológicos, los recursos infraestructurales, para ver cómo pongo yo en práctica esa organización. Después veo cuál es el perfil de los procesos, cuáles son las tareas y las actividades que yo debo desarrollar. Y finalmente viene cómo yo establezco las estrategias. Pero ¿qué sucede? Que eso que generalmente se hace no es así y no debería ser así. Por el contrario, la idea es arrancar en términos totalmente inversos. Yo primero tengo que pensar en las estrategias, después tengo que pensar en los procesos y en el perfil de ellos para ver cómo me favorecen la consecución de mis estrategias. Luego tengo que estimar los recursos que me permiten asegurar esa dinámica y finalmente debo pensar en el andamiaje y en la arquitectura organizacional. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo pienso así, tampoco estoy resolviendo los problemas y tampoco estoy asegurando el éxito, porque yo no tengo ninguna capacidad de éxito si yo sé cuáles son las estrategias, los procesos, los recursos y la organización, pero yo no tengo una misión. Tampoco cuando yo tengo una misión estoy asegurando el éxito, sino que tengo que tener una visión. ¿Por qué? Porque la misión me da la naturaleza de mi negocio y la visión me da el sentido de dirección de mi negocio. Pero ¿qué sucede? Que con todo y esto tampoco puedo asegurar el éxito porque el eslabón a partir del cual surge el asidero del cual voy a colgar todo el esfuerzo organizacional son los valores. No hay manera que una empresa pueda tener éxito si le falta el asidero proporcionado por ese eslabón que en términos de valores es el que permite unir todo el esfuerzo organizacional con la naturaleza de mi negocio y con el sentido de dirección de este negocio. Pero ¿cómo podemos establecer y cómo podemos consolidar ese eslabón? Fíjense generalmente lo que ocurre. Lo que ocurre es esto. Bueno, hay empresas que dicen vamos a ver cuáles son los valores de la empresa, porque es necesario que arranquemos de él. Otras van mucho más allá y dicen no, vamos a establecer códigos en términos de cómo yo operacionalizo los valores en función de conductas relacionadas con mis grupos de interés. Otros dirán, no, vamos a organizar también comités que me permitan ir evaluando la secuencia y el desenvolvimiento de los logros. Otros, vamos a hacer auditorías para medir, para evaluar. Y otros, no, vamos a generar una política de información y otros vamos a desarrollar modelaje. Y aquí resulta que tampoco de esta manera hay que proceder. ¿Por qué? Porque no se trata de una desagregación suelta y lineal de esfuerzos, sino que se trata de una estructuración, de una sistematización, de un sistema ético que es distinto a una definición de valores organizacionales. ¿Y en qué estamos pensando exactamente? En que hay que establecer valores, pero que esos valores tienen que traducirse en códigos, de que esos códigos tienen que ser vigilados por un comité y por auditorías que me permitan hacerlo, pero también yo tengo que pensar en políticas de información, de comunicación y de formación, de tal manera de convertir el tema de los valores en una competencia análoga a cualquier otro esfuerzo de desarrollo de competencias que desarrolle yo en la empresa. Porque si yo pienso en el liderazgo, si yo pienso en el trabajo en equipo, si yo pienso en la atención al cliente, yo tengo que pensar también en la competencia de la ética. Pero también tengo que pensar en custodios y en monitores y en mentores. ¿Por qué? Porque ellos son las personas que dentro de la empresa me invitan a generar una resonancia alrededor de todas las personas que trabajan en eso. Pero también tengo que pensar en símbolos, en héroes, en rituales. ¿Qué son los símbolos? Son las maneras de hablar, son las maneras de gesticular,
son las maneras de comportarse, son las maneras de vestirse, son los objetos que generan la identificación de la empresa. ¿Y qué son los héroes? Las personas que históricamente, vivos o muertos, han representado la historia misma de la empresa y que dan una pauta y una referencia para darle una energía al esfuerzo. ¿Y qué son los rituales? Las costumbres y las tradiciones que se tienen que establecer dentro de todo ese desenvolvimiento. Pero la cuestión no se termina ahí, sino que yo tengo que pensar en testimonios, en modelaje y en contagio. ¿Qué es lo que generalmente se hace? La gente habla de modelaje. Y resulta que hay que comenzar a objetar el tema del modelaje porque puede ser muy arriesgado. Cuando yo pienso en modelaje, se le está pidiendo a la gente que actúe para que sea una referencia y que sea un ejemplo de los demás. Y yo recuerdo a Albert Camus, tenía una reflexión maravillosa que decía: no vayas delante de mí, porque a lo mejor yo no puedo, a lo mejor yo no te sigo. No vayas detrás de mí, porque a lo mejor yo no te oriento. Ve al lado mío, construyamos juntos una situación. Nadie que pretenda ser modelo se convierte realmente en un modelo. Para yo convertirme en modelo tengo que ser primero testimonio. Y testimonio es que yo tengo que asumir los valores como una responsabilidad intrínseca y como un desafío inmediato a mi gestión, y no porque voy a ser un ejemplo de los demás. Lo modélico es una consecuencia y nunca una referencia en el marco de esos esfuerzos. Pero todo este sistema, ¿verdad?, culmina con evaluaciones, incentivos y reconocimiento. Ahí está. Es muy distinto establecer una secuencia en términos de una fila india a tener un concepto estructural en donde los valores se vean enmarcados, sistematizados dentro de una dimensión mucho más abarcadora. ¿Pero qué es un valor? Una visión condensada del valor nos dice, y para entrar simplemente en enunciados muy esquemáticos, ¿verdad?, creencias, querencias y conductas. Es decir, aquello en lo que yo creo, aquello que yo quiero y aquello que se convierte en una conducta. Si quiero estructurar un poco más este concepto, en términos más explícitos, podría decir que es una creencia que intelectual y afectivamente se traduce en un comportamiento. Un comportamiento que consiste en hacer el bien, en hacer bien las cosas y en sentirme bien conmigo mismo como consecuencia de hacer el bien y de hacer bien las cosas. Eso es un valor. En su sentido más esquemático, pero también en su sentido más comprensivo. Ahora, ¿cómo podría yo, en el marco de una determinada empresa, desarrollar el esfuerzo que me permita concretar valores expresados en los términos que hemos planteado antes? Bueno, pensar en una vertebración. ¿Qué ocurre cuando uno piensa en una vertebración? Simplemente la analogía nos permite comprender de manera muy precisa el aporte que proporciona una vertebración. Imaginémonos que nosotros seamos puros órganos y puros músculos y no tengamos el sistema óseo, el esqueleto. Si nosotros podemos tener los mejores órganos del mundo, podemos tener la musculatura más desarrollada, pero si no tenemos una vertebración, no hay la capacidad de coordinar en sentido orgánico y armónico todo ese esfuerzo. Y es ahí donde viene la necesidad de vertebrar los valores para que a partir de la vertebración de valores tengamos la capacidad de administrar orgánica y sistemáticamente nuestro esfuerzo. Eso significa, yo tengo que pensar cuál es el valor que debe caracterizar a la persona que trabaja en mi empresa. El valor sustantivo, esencial. Pero también debo pensar en cuál es el valor profesional, que en términos de las experticias y de las competencias que debe desarrollar esa persona, debo yo
identificar. Pero también tengo que pensar en la naturaleza de mi empresa, en el carácter de mi empresa, en el perfil de mi empresa, en la significación y en la historia misma de mi empresa para ver qué tipo de persona y de profesional debe formar parte de ella. Pero también tengo que pensar en que mi empresa administra un negocio que está inscrito en un determinado sector económico y que ahí también debo yo encontrar la fuente y la referencia para identificar uno de los valores que yo tengo que buscar en mi empresa. Y finalmente tengo que pensar que las empresas, ¿verdad?, deben atender los requerimientos y las necesidades del país en donde funcionan. Entonces yo tengo que pensar simultáneamente en qué persona quiero, qué profesional deseo, cuál es la naturaleza de esa persona dentro del marco de mi empresa, cómo puede identificarse con el sector correspondiente y cómo yo puedo prestarle servicios al país. Y eso se traduce en cosas como esta, que a manera de ejemplo uno puede decir, yo quiero una persona con integridad, quiero un profesional proactivo, quiero una persona que trabaje en mi empresa, que tenga calidad de servicio, que desarrolle iniciativas de innovación y que tenga conciencia ciudadana. Entonces fíjense lo que significa vertebrar los valores en función de la desagregación de los distintos perfiles que se conjugan en un mismo compendio para señalarme la persona que yo necesito en esa empresa. Esa es la vertebración. ¿Qué ocurre con esa vertebración y qué cosa nos proporciona y nos orienta esa vertebración? Cosas como esta. Uno, desde el punto de vista del valor personal, eso me proporciona un punto. Pero si yo además de tener una persona íntegra, tengo una persona proactiva, resulta que le agrego un 0 y ya no es un punto, sino que son 10 puntos. Pero si yo además de tener una persona íntegra y proactiva, tengo una persona que desarrolla su calidad de servicio, yo le agregaría otro 0, con lo cual ya tendría 100 puntos. Pero si yo además, esa persona tiene las sensibilidades y las capacidades intelectuales propias de la innovación, yo le agrego otro 0, con lo cual ya serían 1000 puntos. Y si además tiene una sensibilidad y una focalización por el país, le agrego otro 0, con lo cual ya tendría 10.000 puntos. Pero fíjense ustedes lo interesante. Si yo le quito este primer 0, la persona que trabaja en mi empresa tiene 0 puntos. Porque lo que proporciona la pauta para la sumatoria y para la consolidación de lo que es una persona es ese primer punto de la persona. Y aquí entonces es donde se subraya y donde se enfatiza la significación de los valores dentro de una empresa. Cuando hablamos de los valores en una empresa, no estamos pensando en lo adjetivo, sino en lo sustantivo. Pero ¿qué ocurre? Esa diferenciación inicial que hacíamos, miren, que los valores correspondientes a las personas se identifican con los valores éticos. Los valores asociados a lo profesional, a la empresa y al sector son los valores productivos. Y los valores relacionados con el comportamiento social se identifican con los valores cívicos. Entonces, cuando yo pienso en los valores de mi empresa, tengo que pensar simultáneamente en cuáles son los valores éticos, cuáles son los valores productivos y cuáles son los valores cívicos que yo pretendo de aquella persona con la cual yo la convoco para que me acompañe en un esfuerzo conjunto. Y todo eso se traduce en ¿qué? Miren, una asociación muy orgánica. La cabeza, el tronco y las extremidades. Ahí está. La cabeza sin tronco y sin extremidades, ¿qué sería? Pero ¿qué sería el tronco sin la cabeza y las extremidades? ¿O qué serían las extremidades sin la cabeza y sin el tronco? O por una vía o por la otra entendemos la significación y la resignificación que pueda tener toda esta expresión. Pero la pregunta es, una vez que yo tengo la vertebración de los valores en la empresa, ¿cómo yo puedo favorecer
que la gente asimile, ¿verdad? Y aprenda esos valores. Y ahí me voy a encontrar con lo siguiente. Uno aprende a nadar nadando. Uno aprende a bailar bailando. Uno aprende a manejar manejando. ¿Y los valores cómo se aprenden? Poniéndolos en práctica. No hay otra manera. Exactamente igual a como yo aprendo a nadar, a como yo aprendo a bailar, a como yo aprendo a manejar, se aprenden los valores. No hay una manera distinta de aprenderlos. No es que yo voy a desarrollar una clase y que voy a desagregar una cantidad de ejemplos o que voy a hacer una simple ejercitación casuística. No, es un asunto de poniéndolos en práctica. Igual que nadar, igual que bailar, igual que manejar. Buenos hábitos conducen a virtudes, malos hábitos conducen a vicios. De tal manera de que si yo aprendo a bailar mal, me costará muchísimo más tiempo reaprender a hacerlo bien. Yo puedo aprender bien o puedo aprender mal. Y en consecuencia, aquí no solamente es un asunto de ejercitación, de poner en práctica, de reiterar el desempeño en los valores, sino que también tengo que asignarle el sentido de dirección. Pero, ¿cómo se consolidan y cómo se proyectan? Porque el asunto no es simplemente aprenderlos. Y en la misma idea, un pájaro es feliz porque canta, no canta porque es feliz. Esa imagen maravillosa de Aristóteles nos da la pista para entenderlo. El pájaro es feliz porque canta, no canta porque es feliz. Y en consecuencia, las personas tóxicas son las que, por el contrario, nos desacreditan un poco esta idea. Walt Whitman, en un poema maravilloso que leer ese poema es asumir la vida de una forma distinta después que lo hace. Walt Whitman decía, no existe la felicidad. Lo que existe es la alegría y toda alegría es producto de un esfuerzo. Maravillosa esa frase. La felicidad es una quimera. Nadie puede decir que es feliz. No existe nadie feliz, porque la felicidad es como el agua que se escapa y que no tiene agarradero. Lo que existe es la alegría y toda alegría es producto de un esfuerzo. Esa es la felicidad. La capacidad de administrar, de consolidar, de desagregar y de proyectar, ¿verdad? Acciones que me reporten felicidad. Pero ¿cómo los evalúo? La tercera gran pregunta dentro del desenvolvimiento de toda esta secuencia. La metáfora de Arthur Rubinstein, un pianista polaco de origen judío, que tenía una imagen estupenda. Él decía, el día que yo no estudio mi piano, yo me doy cuenta. Pero si en lugar de un día son 2 días que yo no estudio mi piano, el director se da cuenta. Pero si en lugar de 2 días son 3 días que yo no estudio mi piano, es el público el que se da cuenta. Y uno podría perfectamente transferir palabra por palabra al mundo empresarial y decir, ¿qué ocurre en la empresa? ¿Qué ocurre con los trabajadores de una empresa? Que cuando un trabajador no hace bien una tarea, él se da cuenta. Pero cuando deja de hacerlo 2 días, su supervisor se da cuenta. Pero cuando deja de hacerlo 3 días, es el cliente quien se da cuenta. Y el problema es que si no hay cliente, no hay empresa. Y si no hay empresa, no hay nada de lo demás. Entonces, ahí está la equivalencia en términos. Pero también hay la metáfora de los peces fuera del agua. Esa metáfora nos recuerda que habían 2 pececitos muy jóvenes, muy inexpertos, que nadaban y transitaban de un lugar a otro. Y de repente se encuentran frente a ellos un pez enorme, viejo, grande, feo.
Y este pez grande le sonríe y de manera muy simpática les pregunta, ¿y cómo está el agua? Y un pececito le dice al otro, el agua, ¿qué querrá decir este hombre con eso? Y siguen nadando. Cuando nadan un poco más allá, pescan a uno de ellos y cuando lo sacan del agua, recuerda, ya sé lo que es el agua, porque los peces saben lo que es el agua cuando lo sacan de ella. Y solamente el pez sabe lo que es el agua cuando lo sacan de ella. Así como nosotros hemos sabido lo que es la democracia cuando nos han sacado de ella. Porque uno se da cuenta de las cosas que pierde cuando no las tiene. Todos los defectos que pueda tener el agua o todos los defectos que pueda tener la democracia, pero me doy cuenta cuando me sacan de ella. Pero también puedo evaluar pensando en que hay 4 formas de felicidad. Miren, 4 formas de felicidad, siempre dentro del marco de Walt Whitman, ¿verdad? 1, cuando yo tomo conciencia de mi logro y de que mi logro ha sido el producto de un esfuerzo y de que es mi empeño el que se ha traducido en la conquista de ese propósito. Esa es una primera razón de felicidad. Pero hay una segunda razón de felicidad, cuando yo le veo los ojos de satisfacción que no requieren ninguna palabra adicional de alguien a quien yo he sido capaz de proporcionarle un acto generoso. Esa es la segunda. Pero hay una tercera manera. Es cuando yo tengo por delante de mí, ¿verdad? Una balanza en donde en una tengo mi zona de seguridad y en donde en la otra tengo mis principios y mis valores. ¿Y qué es la felicidad? La felicidad es cuando yo me doy cuenta de que ante esa disyuntiva y ese conflicto de evasión, yo he tomado partido por mis principios, aunque haya tenido que sacrificar mi zona de seguridad. Eso es la felicidad. Cuando tú eres capaz de sacrificar esa zona de seguridad para preservar tus principios. Y hay una cuarta manera, más sencilla, pero por ser más sencilla y más cotidiana, más exigente, que es aquella que me recuerda que la felicidad está en relación con la capacidad que yo tenga de sentirme bien en donde estoy. Un privado de libertad no se siente bien porque no está donde quiere estar. Un exiliado no se siente bien porque no está donde quiere estar. Una persona que está fastidiada con esta conferencia no se siente bien porque no está donde quiere estar. Una persona que está en una fiesta y no le gustan las fiestas no está bien porque no está donde quiere estar. Y entonces ahí viene José Antonio Marina, una oración maravillosa que dice, Dios mío, hazme estar en donde estoy. Esa es la felicidad. La felicidad es que yo esté en donde estoy y que esté sintonizado de tal manera con aquella realidad que estoy haciendo que me permite disfrutarla al máximo de sus posibilidades. Si estoy en una fiesta, tengo que disfrutar la fiesta y no es que quiero estar en una conferencia. Pero si estoy en una conferencia, que por muy poco que me den, yo tenga la actitud suficiente como para poder aprovechar lo que me puedan dar. Y entonces, en términos simples, la relación con los valores se establece por la vía de practicar, vivenciar y comprobar. 3 dimensiones. Yo debo, en relación con los valores, practicarlos, vivenciarlos, es decir, vivirlos y comprobarlos. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? A establecer una conclusión anticipada. Esa conclusión anticipada nos dice, miren, hay una gran diferencia entre aquellos valores que los deseamos porque valen, de aquellos valores que valen porque los deseamos. Son 2 cosas distintas. No es lo mismo, ¿verdad? Desear algo porque valen o
darle valor a algo porque yo los deseo. Y entonces aquí viene la gran diferencia. Los valores que nosotros deseamos y que ellos los deseamos porque valen, son los valores éticos. ¿Qué son los valores éticos? Los valores éticos simplemente son los valores que hacen más humano al ser humano, más nada. Un valor es ético porque se expresa en la consecución y en la repotenciación de hacer más humano al ser humano. Y se hace más humano al ser humano cuando uno no solamente hace mejor al otro, sino que uno se siente bien y uno se hace mejor como consecuencia de hacer bien al otro. No podemos vivir sin leyes, pero no solo necesitamos leyes para vivir. Porque yo puedo tener un médico y el médico es una maravilla, me quita todos los males, pero no es capaz de establecer una relación que redimensione mi capacidad humana. Cumplió las leyes, pero ¿es solo las leyes? O puedo tener un profesor maravilloso que llega puntualmente y prepara sus clases y me las proporciona, pero que no se preocupa por los problemas individuales y personales que pueda tener algún estudiante. Cumple las leyes, pero solamente se pueden cumplir las leyes. O puedo tener un gerente o el presidente de una empresa que genera la productividad y la riqueza de la empresa, pero que no es capaz de generar la repotenciación de las personas que trabajan con él. Cumple las leyes, pero entonces no todo lo que se puede contar cuenta, ni cuenta solo lo que se puede contar. Ahí es donde está fundamentalmente la conciencia y el peso de los valores. Porque la ética no es el negocio, pero es parte del negocio. Así como el hidrógeno no es agua, pero no hay agua sin hidrógeno. La pausa no es música, pero no hay música sin pausa. No hay con la ética negocio, pero no puede haber negocio sin la ética. Entonces, la ética no es el negocio, pero es parte del negocio. Y eso nos lleva al concepto de decisiones. Decidir es elegir. Elegir es rechazar. Elegir sin rechazar es fuente de conflicto. No elegir es ya una decisión. Pero las cosas no son tan sencillas y no se terminan ahí, sino que el orden de exigencia va más allá. Y me plantean que yo tengo que tomar decisiones correctamente. ¿Qué es tomar una decisión correctamente? Cuando yo logro el objetivo dentro del protocolo establecido, con los recursos asignados y en el tiempo previsto. Fíjense, conseguí el objetivo en el tiempo previsto, con los recursos asignados y cumplí con el protocolo. Puse la escalera en la ventana de la casa que se está incendiando. Pero es que yo también tengo que pensar en decidir correctamente lo correcto. Y no siempre se hace lo correcto a pesar de que se actúa correctamente. Porque yo puedo poner en lugar de la escalera en la ventana de la casa que se está incendiando, debo ponerla al lado porque es en la ventana contigua en donde hay una persona que necesita mi ayuda. Entonces, no siempre que se actúa correctamente se hace lo correcto. Pero también hay que decidir correctamente lo correcto en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque un error es una verdad que se equivocó de tiempo o de lugar. Y si un error es una verdad que se equivocó de tiempo y de lugar, yo tengo que ser oportuno y finalmente tengo que decidir correctamente lo correcto en el momento oportuno sobre asuntos importantes. Porque es lo estratégico y lo que marca la secuencia. ¿A dónde nos lleva esto? Miren, en diferenciar, reaccionar, ¿verdad? ¿Qué es reaccionar? Reaccionar es generar una respuesta ante un estímulo sin que medie la conciencia. Y generalmente corremos el riesgo de actuar desde ahí. Unamuno decía, una frase muy oportuna en nuestros días, Unamuno decía, de cada 10 personas, 9 embisten y 1 piensa. Así, la invasión, la guerra. Muy bien, ¿vas a embestir o vas a razonar? De cada 10 personas el problema es ese, que 9 embisten y 1 piensan, y los que están embistiendo reaccionan.
Pero hay también que diferenciar reaccionar de responder. ¿Qué es responder a diferencia de reaccionar? Es que yo, convoco la obediencia, la conveniencia o la avenencia. ¿Por qué lo hago? Porque estoy obedeciendo a mi jefe. ¿Por qué lo hago? Porque es más lo que gano que lo que pierdo. ¿Por qué lo haces? Porque estoy cumpliendo un convenio suscrito con alguien. Ahí estoy respondiendo. ¿Pero qué ocurre? Que más allá de reaccionar y de responder está decidir. Y decidir qué es mis conciencias, mis convicciones, mis valores, mis principios. Esa es la gran diferencia que hay. La desagregación de instancias que me deben llevar a mí hasta donde más no pueda dentro de todo ese desenvolvimiento. Pero ¿qué pasa? Que esto nos lleva a ver cómo preservo yo eso. En este mismo escenario, yo recuerdo en 1999, James Austin hablaba de ocho trampas éticas. Yo después lo desarrollé y lo llevé a 13 y lo escribí en un libro del año 2001 de Editorial Planeta. Y fíjense las trampas éticas que hay que atentan contra todas esas. Solo lo voy a hacer por esta vez. No me van a descubrir. En donde estés es lo que ves. Aquí esto se hace desde hace mucho tiempo. Nosotros, si no lo hacemos, lo hará otro. El mutismo comprometido. Con esta acción no le hago daño a nadie. La empresa me protegerá. La acción no es ilegal. No soy el único que hace esto. Yo solo cumplía órdenes. Estaré tranquilo con mi conciencia. Y la última, más absurda. Dios sabe que yo no podía hacer otra cosa cuando es Dios quien sí sabía que yo podía hacer otra cosa. Entonces, el asunto no es simplemente perfilar los valores, sino evitar que las trampas se pongan en práctica. Pero ¿qué ocurre? Miren, que el asunto no es ir más allá de los valores y establecer un sistema, sino que hay que ir más allá de un sistema y llegar a una cultura ética. Es decir, que hay toda una desagregación. Mientras hay algunas empresas que se quedan con acentuar valores y otras hacia sistemas éticos, es un problema de entrar en una cultura ética. Y una cultura ética nos lleva a que eso es una cosecha. Y si los valores y la cultura ética es una cosecha, es aquella que se asume como conducta cuando nadie nos ve. Lo que yo hago cuando nadie me ve, cuando no está mi supervisor, cuando no está mi jefe, esa es la cultura. Porque yo la incorporo de tal manera, ¿verdad?, que la convierto en un sistema inmunológico dentro de mi empresa y que yo pienso que los valores tengo que convertirlo en virtudes porque se convierten en la práctica diaria y tengo que convertirlo en carácter para incorporarlo a la naturaleza de mi temperamento y tengo que convertirlo en destino porque es lo que voy a proyectar hacia el futuro. Y eso nos lleva a que los valores... todas las empresas tienen valores y todas las culturas son una manera de creer, de pensar, de decir, de hacer. Y hay momentos de continuidad, hay momentos de cambio, hay momentos de transformación y hay momentos de ruptura. Pero ¿qué pasa con los valores? ¿Y cuál es el papel de los valores dentro del marco de todo este esfuerzo? Que todas las empresas, en todas partes y en todos momentos, tienen la responsabilidad de asumir las exigencias asociadas con estos 4 aspectos. Lo único que cambia son la proporcionalidad. Las proporciones con las cuales yo debo favorecer la continuidad, favorecer el cambio, generar la transformación o establecer la ruptura. Porque el entorno, las circunstancias son las que van determinando eso. Es decir, los valores, el sistema de valores, la cultura de valores es un óptimo optimizable, que tiene que cambiar y tiene que sintonizarse de acuerdo con las exigencias que las circunstancias me van estableciendo, porque los valores es como una biblioteca a la cual yo recurro para ver cuáles son los libros que necesito para atender una determinada demanda. Y esto nos lleva al epílogo. El país debe cambiar y el país va a cambiar. Y no puede haber cambio del país sin el aporte de la empresa. Imposible que haya un cambio del país sin el aporte de la empresa. Es también imposible que la empresa pueda aportar si no ha asumido, afianzado y enraizado valores éticos, productivos y cívicos. Ahí está la secuencia, ¿verdad? Y todo eso nos lleva, y con esto concluyo, a que cuando uno habla de la ética, de los valores, de la responsabilidad social en el marco de la empresa, fíjense ustedes nada más y nada menos el enfoque
que estamos proyectando. Uno, hablar de valores de la empresa quiere decir que yo estoy pensando en cuál es el modelo de empresa que yo quiero y cuál es la sociedad que debe servirle de marco a ese modelo de empresa que yo quiero. Pero también estoy pensando en qué tipo de sociedad yo quiero, qué modelo de sociedad yo pretendo y cuál es la empresa que puede contribuir para conseguir ese tipo de sociedad que aspiramos. Y ese es el desafío que tenemos nosotros planteado hoy, mañana y durante todo el tiempo de futuro que nos queda. Gracias por la atención.